En 2 de Pedro, iglesia, dice: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento del Señor. Pues aquí estamos, creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor. Y la palabra que el Señor me dio es para eso, iglesia, para crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor, la cual nos llevará a la vida eterna. Pues bien, este mensaje le he puesto la santidad del Señor. Vamos a ir a Isaías, en el capítulo 6. Leemos: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Voy a orar, hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, por tu revelación, porque ciertamente, Señor, necesitamos tu conocimiento, Señor, para entenderte más a ti, Señor, para conocerte más. Y ciertamente tu conocimiento, Señor, nos lleva hacia ti, Padre, a una vida plena, a una vida de amor, Señor. La gloria es tuya. Pongo en tus manos este tiempo, este momento, y sea tu hermoso Espíritu Santo, Señor, redarguyendo nuestra vida, nuestros corazones. Sea tu hermoso Espíritu Santo bendiciéndonos, Señor, liberándonos de toda atadura, de todo pecado. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén. Pues bien, iglesia, necesitamos profundizar en la santidad del Señor. Y solo así, profundizando en la santidad del Señor, entenderemos los juicios y castigos decretados por el Señor. Porque si no comprendemos la santidad del Señor, no entenderemos lo que es el pecado ante sus ojos. Así que es muy importante que entendamos la santidad del Señor. Es por eso que acabamos de ver esta lectura, en donde vemos a los querubines que estaban volando sobre el trono del Señor y no podían soportar la gloria, y daban la voz diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Jehová de los ejércitos. Y así que entendemos que la santidad del Señor es muy profunda, es muy grande la gloria del Señor, que aun estos ángeles no se reprimen de santificar su nombre. Para entender esto, leemos Deuteronomio en el capítulo 12. ¿Lo dije bien? ¿Sí? Deuteronomio. Deuteronomio. Vamos a ir al 12. Leemos en el versículo 29 al 31. Estoy en números. Aquí está. (12, 29 al 31). Leemos: cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas, y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas,
después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello ni le quitarás. Ahora leemos en el 13:15. Irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que ella hubiere, y también matarás a sus ganados a filo de espada. También leemos, hermanos, que en 2 de Samuel capítulo 15, Dios le ordena al rey Saúl también matar al rey Amalec, al reino de Amalec. Y ahí le dice también que, muy fuerte, que aún los niños también los pasara a filo de espada. Y ciertamente, cuando era adolescente, hace más o menos unos 42 años atrás, y aún vivo, es un chiste familiar, yo leí esto, y ciertamente, pues me asusté de cómo un Dios ordenaba esta matanza, que a unos animales y a unos niños, y ciertamente no entendía. ¿Y por qué no entendía? Porque no entendía la santidad del Señor. Y ciertamente dije, no, mejor me voy a ir a Jesús. Jesús es amor, el que murió por nosotros, el Cordero Santo, que comparte el pan a todos y sana enfermos. No, me brinqué mejor para allá porque no entendí esto. Y ciertamente, pues pasó mucho tiempo para entender esto. Y realmente, pues, aún muchos creyentes seguimos sin entender la santidad del Señor. Porque si entendiéramos, si profundizáramos en la santidad del Señor, muchos desde hace mucho tiempo dejáramos de pecar. Y ciertamente, pues vivimos en un cuerpo de carne, en un cuerpo de muerte, y pecamos. Pero comprendiendo la santidad del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a caminar en santidad, vamos a caminar en justicia y en amor. Así que necesitamos entender esto, la santidad del Señor, para entender el pecado. Voy a quitar eso. Así que pues vemos que el Señor decretó juicio sobre estas naciones. ¿Por qué? Porque lo que acabamos de leer, que aún a sus hijos los entregaban a sus dioses al fuego. Y ciertamente esto era aborrecible ante los ojos del Señor. Esto era grande para el Señor, gran pecado para el Señor. Y ciertamente estos pueblos también hacían los mismos pecados que Sodoma y que Gomorra, cuando el Señor mandó juicio sobre estas naciones, sobre estos pueblos, naciones. Y vemos que estos pueblos también hacían los mismos pecados que Sodoma y Gomorra, pero el Señor los guardó 430 años después para llevar juicio, porque Él se quería dar a conocer a través de su pueblo Israel cuando lo sacó de Egipto. Para eso pasaron 430 años. Y el Señor mandó juicio también a ellos. Y por este motivo el Señor los guardó, para dar a conocer a su pueblo Israel, y por medio de él conocerse también al mundo entero, y en el cual nosotros lo conocemos al Señor hasta el día de hoy. Y así vemos y entendemos que hubo personas que entendieron la santidad de Dios, que entendieron lo que era el pecado. Y esos personajes están en Ezequiel capítulo 4.
Ezequiel capítulo 4, perdón, 14. Ezequiel capítulo 14, 14. Leemos. Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí, y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso ha de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Háblales, por tanto, y diles: así dicho el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiera puesto sus ídolos en su corazón, establecido en el tropiezo de su maldad. Aquí vemos, lo estoy leyendo el primero. Aquí vemos cómo se presentan estos ancianos de Israel para consultar al Señor. Pero este pueblo era idólatra. Es lo que está diciendo el Señor, que aún en su pecado venía a consultar al Señor con ese pecado de iniquidad. En pocas palabras, eran unos pecadores idólatras sinvergüenzas delante del Señor. Entonces leemos desde el 12. Vino mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose perfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y la quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si estuviese en el medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra y la asolaren, y quedara desolada, de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos tres varones estuviesen en el medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni sus hijos ni a sus hijas librarían, ellos solos serían librados, y la tierra quedaría desolada. O si yo trajera espada sobre la tierra y dijera: espada, pasa por la tierra, e hiciere cortar de ella hombres y bestias, y estos tres varones estuviesen en el medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían sus hijos ni a sus hijas, ellos solos serían librados. Pues vemos, iglesia, que el Señor ensalza a estos tres varones, a Noé, a Job y a Daniel, que ciertamente estos varones entendieron el pecado, entendieron la santidad del Señor. Y vemos que Daniel entendió y comprendió la maldad del pecado que habían cometido sus padres y sus abuelos. Y eso lo leímos en Ezequiel primero, que aun que eran pecadores, desecharon al Dios de Israel, desecharon al Dios que los sacó de la tierra de esclavitud, y se entregaron a los dioses que había alrededor de ellos, a los cuales dejaron muchos supervivientes, y ellos les enseñaron el culto a sus dioses y les gustó. ¿Y por qué les gustó? Pues porque en sus cultos idolátricos hay orgías, hay borracheras, hay prostituciones. Por eso les gustó. El culto idolátrico trae todo eso. Y ciertamente uno como católico vivimos esa experiencia. Lo que trae la idolatría son borracheras, son pleitos, iras, contiendas. Y eso es lo que le gusta a la carne. Y es por eso que este pueblo se desvió a adorar a esos dioses, y aún a quemar también a sus hijos. Llegaron a ese grado también el pueblo de Israel, con el conocimiento que tenían. También llegaron a ese gran pecado. Porque ciertamente cuando la persona se entrega a la idolatría, no está adorando a una estatua, está adorando a demonios, dice la palabra, dice el apóstol Pablo en Corintios. Y pues ese sentir, ese movimiento idolátrico es espiritual y afecta a tu cuerpo, tanto físicamente como espiritualmente. Y vemos cómo Daniel entendió y comprendió en su juventud que
el pecado de esclavitud, lo que estaban sufriendo, esa deshonra, porque Dios envió a un rey de Persia llamado Nabucodonosor a esclavizarlos y los llevó a su tierra. Y vemos en el libro de Daniel que él se mantuvo firme en santidad, se mantuvo firme de no pecar, aún en la comida que le ofrecían ahí del rey, porque ciertamente Daniel entendió y comprendió el gran pecado que había cometido sus padres, sus abuelos, y él se apartó de una manera radical para no contaminarse de eso. Ahora vemos a un Noé yendo contracorriente, viviendo en un mundo lleno de maldad. Si hoy vivimos en un mundo de maldad, imagínense en el mundo que vivía Noé, que el Señor ya había decretado juicio de muerte. Y ciertamente para allá vamos, poco a poco, a este mundo que vivió Noé, porque el Señor Jesús lo dijo, que su venida iba a ser como los días de Noé. Y así que hay muchas señales ya, iglesia, de que el Señor viene pronto, porque ciertamente la maldad está contaminando a unos niños. Ya yo recuerdo que la inocencia, éramos inocentes hasta los 16, 17 años. Y ahorita ya un niño de 5 años ya anda pecando con sus ojos. Y vemos realmente que la palabra del Señor no falla, que dice que la maldad aumentaría. Entonces uno como creyente dice, bueno, entonces ¿por qué oramos por las personas, porque el Señor quite la maldad? Oramos porque el Señor tenga misericordia de nosotros y de nuestros hijos. Esa es la oración que debemos hacer, porque realmente la maldad va a aumentar y está aumentando. Así que este varón Noé vivió en ese tiempo en donde la maldad ya había sobrepasado los límites del Señor, y le habló a Noé que construyera un arca por la cual iba a ser salvo él y su familia. Pero vemos y entendemos que el arca no era nada más para Noé y su familia, porque Noé, mientras construía el arca, también predicaba. Eso lo dice Pedro, que él era un predicador también de justicia. Y vemos realmente que pues nadie le hizo caso, porque el Señor no hizo el arca para los animales, hizo el arca para los hombres, para los que quisieran ser salvos. Y vemos que no, que ningún hombre le hizo caso, solo los animales. Entonces, ¿qué pasaría si el arca se hubiera llenado de animales, de hombres? Ningún animal hubiera entrado. Pero vemos en el principio de la creación que el Señor con su boca, con el poder de su palabra, hizo la creación, los animales, los cielos y la tierra, mas al hombre lo hizo con su propia mano. Así que no somos una creación normal como los animales, somos creación de las manos del Señor. Y dice la palabra que Él ama la obra de sus manos, y nosotros somos obra de sus manos, y Él nos ama. Y de tal manera hizo el arca para los hombres, no para los animales, porque en su poder y en su gloria pues se podría nuevamente restablecer la tierra con animales. Así que Noé duró 100 años construyendo el arca, dice la escritura, y esos mismos 100 años duró también predicando. En sus descansos iba el pueblo a predicar, y mientras se burlaban de él también, porque él predicaba un juicio de agua. Y leemos y entendemos en la palabra de Dios que en ese tiempo no llovía como hoy conocemos la lluvia, ni los truenos, ni relámpagos. Dice la escritura que subía así como una brisa de la tierra, y regaba la tierra y regaba los árboles. Y de estos 3 varones, el que más me sorprende es Job. Pues este varón, a pesar de las pruebas y tentaciones que pasó, enfermedades, pobreza y la muerte de sus hijos, se mantuvo firme, se mantuvo en integridad ante Dios y no pecó ni de labios. Y lo que más me impresiona que en el capítulo 42, en el 5 dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Vemos a este varón Job que no venía de los judíos,
pero vemos que de oídas había oído a, a un Dios todopoderoso que sacó de la tierra de Egipto con mano poderosa a un pueblo. Y esto llegó a oídas de Job. Y también leemos y entendemos que en Génesis capítulo 11, cuando Dios dispersa a los hombres conforme a sus idiomas, conforme a sus culturas, y cuando el Señor los dispersó, eso fue después del diluvio, que son los descendientes de los hijos de Noé. Estas personas que en ese tiempo nada más había un idioma y querían construir una sola nación, pero Dios es Dios de diversidad, le gusta la diversidad, y confundió sus lenguas, hizo el inglés, el francés, el español, todos los idiomas que conocemos, y así cada uno se juntaron conforme a sus idiomas, conforme se entendían, y fueron a poblar la tierra a otros lados. Entonces todas estas personas llevaron el conocimiento de un diluvio universal, de que Dios castigó a sus ancestros por el pecado, y esta información oral llegó a los oídos de Job. Entonces Job entendió y comprendió la maldad del hombre, la maldad del pecado y la invención del pecado. Y entonces vemos que Job, al oír eso, se santificó, hizo un pacto a sí mismo de santidad, hizo un pacto de guardarse en santidad para el Señor. Ahora leemos en Job capítulo 31. Leemos: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios y qué heredad el Omnipotente desde las alturas? No hay quebrantamiento para el impío. Bueno, hasta ahí lo vamos a dejar. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque ¿qué galardón o qué recompensa me daría Dios de arriba y qué heredad el Dios omnipotente de las alturas? En este capítulo, si usted lee, Job hizo un pacto consigo mismo de guardarse en santidad, en justicia. Y leemos que Job, dice él aquí en todo este capítulo, usted lo lee en su casa tranquilamente, dice que él nunca le robó a nadie. Y vemos que realmente Job era un hombre rico, y dice que él trataba bien a sus trabajadores, que les daba su pago justo, y que alimentaba a los huérfanos y a las viudas de su pueblo, y que nunca puso la confianza en el oro, o sea, en las riquezas. Y vemos que este Job sigue diciendo que él jamás fue tras la mujer de su prójimo, así como David, que fue tras la mujer ¿cómo se llama, pastor? De Urías, porque las riquezas para el hombre es piedra de tropiezo. Las riquezas al hombre pues lo lleva al pecado. Y vemos al rey David que tenía riquezas y tenía poder, y con esa riqueza y ese poder tomó a la mujer de Urías. Y vemos que pecó en gran manera, y de este pecado se mantuvo Job, de este pecado de desear a la mujer de su prójimo. Entonces vemos que Job compartía aún su pan y su casa con el extranjero, sigue diciendo aquí en este capítulo. Y vemos que realmente el Señor lo revela de quién era Job. Dice: y era este hombre perfecto, en el 1, y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Está hablando Dios de Job, que este era un hombre recto, perfecto y apartado de Dios, apartado del mal y temeroso de Dios. Pues vemos a este varón que se inclinó por la santidad. Y vemos también a Daniel, que comprendió el pecado de sus padres, que cometieron sus padres, y que juicio había caído a sus vidas. Y vemos también a
a Noé. También que a pesar de que pues era el único justo de aquellos millones de personas que había, era el único justo que fue contracorriente, que fue contra el pecado, y no solo eso, que también les predicaba de justicia y del juicio de Dios. Voy a ir a Apocalipsis, que guste ir, 4. (4:6). Apocalipsis, capítulo 4, versículo 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, y el que es, y el que ha de venir. Pues aquí vemos a estos 4 seres vivientes que también alaban al Señor, día y noche, dice la palabra. Y en Revelación, estos 4 seres vivientes es el año, y cada ser viviente es la primavera, es el verano, el otoño y el invierno. Y vemos que la creación alaba al Señor, que también la creación alaba al Señor. Y leemos en Lucas 19:37, en el 40, el Señor dice: si ellos callan, aún las piedras van a alabar al Señor. Porque leemos en este capítulo que habla el Señor, en Lucas 19, cuando daban honra y gloria a Jesucristo, y los judíos, los sacerdotes, llenos de envidia, mandaron callar a estas personas, y le dijeron a Jesús: mira estos cómo gritan. Y dice: si ellos callan, las piedras van a gritar, van a alabar. Y vemos que también la creación alaba, que también la creación canta al Señor. Vemos aquí en el Apocalipsis, donde estamos 5, en el 6, en el 13, dice: y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Así que leemos y entendemos que la creación pues tiene ojos, la creación tiene boca para alabar al Señor, espiritualmente hablamos. Y es por eso que un pájaro vuela desde Canadá, o una mariposa hasta acá, hasta México. Es por eso que vemos como una tortuguita, la avientan aquí en la playa, y vuelve después de 15, 20 años a poner huevos en el mismo lugar donde fue soltada. ¿Por qué? Porque la creación está ligada todavía al Creador. La creación todavía oye la voz del Señor, y el pecado de Adán cortó esa relación con nosotros los hombres. Y es por eso que los hombres, el hombre natural, no entiende los caminos del Señor, no entiende al Espíritu Santo, el cual el Señor nos dejó para guiarnos a toda verdad y a todo conocimiento. Y es el Espíritu Santo que nos vuelve a través de Jesucristo, que nos vuelve a reconectar con nuestro Dios, con nuestro Creador. Así que a la luz de la Escritura leemos y entendemos que existen jerarquías allá en el cielo, que son serafines, querubines, arcángeles y ángeles mensajeros. En Mateo 11:11, el Señor Jesucristo también nos trae esta revelación que nos dice: les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo,
el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Pues aquí el Señor Jesucristo nos trae esta revelación, que hay jerarquías en el cielo y que hay niveles también de ángeles. Y vemos que los ángeles mensajeros es el nivel más bajo que hay en el cielo. Porque vemos en el capítulo 10 de Daniel, cómo Daniel cuando se propone en su corazón orar al Señor por el pueblo, por su pueblo de Israel, vemos que llega un ángel a traerle el mensaje por parte de Dios, pero leemos que este ángel fue intervenido por un demonio, el príncipe de Persia, y al cual este ángel no podía con él. Y dice la escritura, la palabra, que vino Miguel, un arcángel, a su ayuda. Y por eso leemos y entendemos que estos ángeles mensajeros son los más pequeños en la gloria del Señor, en la jerarquía de los cielos. Pero aún este ángel pequeño, como lo revela la Biblia, cuando se presentó ante Daniel, lo hizo temblar a Daniel. La santidad que emanaba este ángel hizo que Daniel temblara ante su presencia. Y no solo eso, se desmayó, hasta que el ángel lo tocó y le dio de su poder, de su gloria, y así su cuerpo de Daniel revivió otra vez, se levantó. Ahora vemos y entendemos que allá los ángeles celestiales tienen una santidad y también tienen un nivel de santidad ante Él. Y es por eso que vemos en el libro de Éxodo, capítulo 33, donde Dios le dice a Moisés: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Pues si leemos y entendemos que este ángel hizo desmayar a Daniel, ahora imagínense la gloria, la presencia del Señor, la magnitud de su santidad, en donde los serafines y querubines y los cuatro vivientes dicen: santo, 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 porque no pueden soportar la santidad del Señor, la gloria del Señor. Es por eso que Isaías exclama: muerto soy, porque siendo hombre inmundo, de labios inmundos, y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Esta exclamación que Isaías lo dijo es porque él comprendía la santidad del Señor, porque todo el pueblo de Israel comúnmente se veía ángeles, pero nadie había visto a Dios. Y vemos y entendemos y leemos que aquí Isaías no estaba viendo a Dios directamente, sino que era una visión, y es por eso que no murió. Igual cuando Moisés, dice la escritura, cuando subió al cerro 40 días, dice la escritura que Dios hablaba con él cara a cara, pero leemos y entendemos que conforme la palabra, que nadie puede ver a Dios cara a cara. El Señor mismo lo dice, que ningún hombre podrá ver su rostro y vivirá. Así que entendemos que la santidad es tan grande del Señor, su gloria es tan grande que no hay hombre que lo pueda soportar. Entonces entendemos que a Moisés también se le revela, el Señor se le revelaba en visión, porque realmente no hay hombre que vea al Señor y viva, porque vivimos en un cuerpo de carne, de hueso, de sangre, que no puede con el Señor. Leemos Romanos 8, capítulo 8. En el versículo 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos
que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. El pecado de Adán no solo fue por desobediencia, porque leemos y entendemos a la ligera que Dios le dijo a Adán que no tomara del fruto, de ese fruto, de ese árbol que estaba prohibido para él. Y leemos y entendemos, abuelo de pájaro, que pues Adán fue y comió. Digo, pues primeramente fue Eva y le ofreció a Adán, pero el señorío no era de Eva, sino que era de Adán. Así que si Adán no hubiera comido del fruto prohibido, no hubiera pasado nada, porque el Señor le entregó el señorío a Adán. Pero por causa de la mujer, pues Adán comió de ese fruto prohibido. Y así que el pecado de Adán no fue desobediencia, sino que el pecado de Adán fue el mismo pecado que hizo Satanás allá en el cielo. ¿Cuál fue el pecado de Satanás? Que quiso ser un Dios, o quiso ser como Dios. Entonces, de igual manera, Satanás indujo a Adán a ser como Dios. Lo engañó, ciertamente, porque ninguna creación puede ser como Dios, porque Dios es Dios y Él y todos venimos de Él. Todos somos creación del Señor. Así que este pecado de Adán no solo contaminó este mundo, este planeta, sino que todo el universo fue contaminado. ¿Y por qué? Porque vemos que hay planetas, estrellas que mueren, soles que mueren. Entonces, si hay muerte en el universo, quiere decir que fue contaminado por el pecado, maldecido por el pecado de Adán. Y es por eso que el Señor aquí lo revela en Romanos 8. Dice lo que acabamos de leer, que gime la creación por la redención. Aún el sol, la luna, las estrellas son seres vivientes. Y dice la palabra que también alaban al Señor. Entonces vemos el enojo y la ira del Señor descargando sobre dos animales inocentes, con los cuales vistió a Adán y Eva. Y así los vemos vestidos de su propio pecado. Y como vemos ahí en la imagen, estilando aún la sangre de ellos. Porque no crean que Dios mandó llamar a Louis Vuitton para que le hiciera un traje de cuero lisito, reluciente para Adán y Eva, y una bolsa para Eva y un cinto de cuero para Adán. No, así como los ven, así los vistió. El Señor realmente estaba enojado. El Señor estaba en su ira, que vemos cómo descargó su enojo, su ira sobre estos inocentes animalitos. Así que Adán y Eva estaban vestidos de su propio pecado, y ellos veían la consecuencia de su propio pecado. Y es por eso que el Señor a veces manda enfermedades a hombres pecadores. Recuerdo cuando brotó el SIDA, y el Señor vistió a esos pecadores de ese pecado de maldad, para que reconocieran el pecado que habían cometido, así como Adán y Eva. Y hay muchas enfermedades que por el pecado del hombre, que el Señor los viste, unos para que reconozcan al Señor, y otros pues se rebelan a la palabra del Señor. Porque ciertamente dice la Escritura que a veces hay salvación cuando Dios manda muerte a un hombre, a un cuerpo, que reconoce en su cama que realmente ha pecado y que merece ese ser muerto por ese pecado. Y aquí vemos la magnitud de Adán y Eva, que el Señor los vistió con esas pieles ensangrentadas, para que reconocieran su maldad, que habían pecado. Y hace tiempo leí que en las culturas orientales pues todavía existe el ojo por ojo y diente por diente. Y me llamó la atención un relato en donde
una persona había asesinado a otra persona. Bueno, así los castigaban. Y cuando agarraban al asesino, a su víctima se la amarraban en la espalda y lo metían a la cárcel. Así que el asesino moría cargando a su víctima. Así que el muerto se le pudría en su espalda y por consecuencia también moría el asesino. Y vemos que hay personas que tienen conocimiento de que realmente el Señor a veces nos viste del pecado, o nosotros nos vestimos de nuestros pecados, y así vamos por el mundo. Hebreos 11:22 nos dice: y casi todo es purificado con sangre, y sin sangre y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y eso nos lleva a Juan 3:16, que nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Deuteronomio 21:22 nos dice: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Nuestro Señor Jesucristo se hizo maldito por nosotros. El Señor cargó su ira sobre su Cordero Santo. El Señor Jesucristo derramó su ira sobre un hombre inocente, sobre su propio Hijo. Y es por eso que en Isaías 53 nos dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, y cada cual se apartó por su propio camino de pecado, de maldad. Y también sigue diciendo: mas el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Así vemos cómo el Señor cargó de Adán y Eva el pecado sobre estos animalitos inocentes. Así nuestro Señor Jesús, así el Padre Celestial cargó su ira sobre el Cordero de Dios, sobre su Cordero Santo. Porque ciertamente el Señor, como les decía, Él ama la obra de sus manos, los ama. Y es por eso que nos dice que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo me preguntaba, me he preguntado por qué Dios nos hizo a nosotros, si sabía que íbamos a ser pecadores, que había maldad en nosotros. Pero leyendo la Escritura, la palabra, que somos a su imagen y semejanza. Así como nosotros deseamos una familia, también Dios desea una familia. Hizo una familia espiritual, y también hizo una familia terrenal, una familia física, la cual somos nosotros. Así que Dios no es un Dios de soberbio que quiere estar solo, no. Él quiere compartir su gloria. Él quiere compartir su amor, Él quiere compartir su herencia, todo lo hermoso que vemos, y aún lo más que no hemos visto, Él la quiere compartir con nosotros. Así que este Cordero, este Jesucristo, vino a morir por nosotros. Y ese vestido de gloria, ese vestido de gracia que se despojó para venir a la tierra, a todos aquellos que hemos aceptado, a todos aquellos que entendemos que su sacrificio es santo y perfecto por nosotros los pecadores, aquellos que entendemos que somos pecadores y vamos a los pies de Cristo. Él no nos vistió así como vistió a Adán y a Eva con su pecado, sino que nos ha vestido con su gloria, nos ha vestido con su amor, con su gracia, con su perdón. Nos ha vestido así como nos dice en Apocalipsis 19:7, que nos ha vestido de lino fino, resplandeciente. Y así mismo todos hemos sido convidados a la boda del Cordero. El Señor nos hace una invitación preciosa de estar juntamente con Él. Pero vemos que el pecado, aún siendo creyentes, cristianos, nos aparta de esa invitación. Y vemos aún creyentes que se han quitado ese vestido de luz, ese vestido resplandeciente que el Señor le dio, y se han ido al mundo y se han puesto otra vez el vestido de pecado, de adulterio, de fornicación, de robo, de adúlteros, de asesinos. Y realmente el Señor se siente triste cuando rechazamos esa gracia, ese amor que el Señor nos dio a través de su Hijo amado Jesucristo. Como dice Pedro, que la puerca vuelve
al lodo y el perro a su vómito. ¿Por qué? Porque hay creyentes, cristianos que vuelven otra vez a su pecado anterior, porque no han conocido la santidad del Señor, porque no se les ha revelado lo santo que es el Señor, que aún estos ángeles que para nosotros pensamos que son limpios y puros, seres espirituales que nunca han cometido pecado, ellos mismos ante la presencia del Señor se sienten indignos. Por eso dice la Escritura que con 2 alas se cubre el rostro, con 2 alas se cubren los pies y con 2 alas vuela. Vemos que este ángel, este serafín, se siente indigno ante la presencia de Dios, ante la santidad del Señor. Ahora, ¿qué seremos nosotros sin la gracia derramada en la cruz del Calvario? El Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo entraremos en su gloria? Nunca. Pero hemos sido revestidos de la gracia, hemos sido revestidos del amor del Cordero Santo, porque dice Jesucristo que a Él nadie le quitó la vida, que Él mismo la entregó, Él mismo se ofreció, aunque ciertamente vemos que batalló Él vino como hombre, vemos que Él batalló, cuando dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino se haga tu voluntad. Así que vemos a un Jesús que batalló para entregarse, porque Él sabía el sufrimiento, el castigo, todos los pecados habidos y por haber iban a ser descargados en su cuerpo. Y es por eso que Él dice: Señor, ¿por qué me has abandonado? Porque el Señor es tan santo, tan limpio, tan puro, que aún no pudo ver el pecado de su Hijo en Él. Dice que se volteó para no ver el pecado descargado en su Hijo amado Jesucristo. Y así que el Señor nos hace una invitación a santificar nuestras vidas. Y es por eso este mensaje, que entendamos, profundicemos la santidad del Señor. Porque si entendemos la santidad del Señor, vamos a entender lo que es el pecado delante de sus ojos. Así que el Señor se revela en su palabra y nos invita a estar con Él en sus bodas eternas, en sus bodas santas. El hermano Pedro en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 3, nos dice: basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías y abominables idolatrías. Así que, así como practicamos el pecado, también practiquemos la santidad. La santidad nos trae gozo, nos trae libertad, nos trae salud. Es lo que quiere el Señor para nosotros. No que seamos sus esclavos para entrar, no. Él nos quiere bendecir con santidad, porque sin santidad nadie vamos a poder ver al Señor, y nadie vamos a poder estar en su monte santo, en su gloria eterna, en las maravillas que ha hecho para nosotros, sus hijos, y a todo aquel que lo acepte y se arrepienta, porque Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Por más pecador que hayamos sido, si en nuestra vida, en nuestros corazones, reconocemos nuestro pecado y reconocemos que necesitamos a un Dios Salvador a través de la sangre del Cordero de su Hijo amado, Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Así que no importa cuánto hayamos pecado, el Señor siempre está para perdonarnos, porque Él es un buen Padre. Se nos revela como un buen Padre en el Hijo pródigo, que aún este muchacho anduvo en las concupiscencias y en las embriagueces y orgías. Él estuvo dispuesto a perdonarlo. Dice la Escritura que cuando lo vio, Él corrió a abrazarlo y le puso anillo en el dedo, sandalias en los pies, y lo vistió. Ese es nuestro Dios, nuestro Padre amoroso, que nos ama aún de nuestras maldades y pecados. Nos quiere vestir de ese manto de luz, de esa manta de gloria. Dice nuestro Señor Jesucristo en Juan 14: para que donde yo estoy, vosotros también estéis en su gloria, compartamos su herencia eterna que el Señor le ha dado. Cierra tus ojos. Vamos a hacer una reflexión. Tú y el Señor ahí. Profundiza en la santidad del Señor.
lo santo que Él es y los pecadores que nosotros somos. Recuerda cuando andábamos en el mundo vestidos de fornicación, de idolatría, vestidos de hechicerías, de pleitos, de ira, de contiendas, vestidos de enojo, de toda palabra vana, vestidos de todo aquello que no le agrada al Señor. Mas ahora el Señor nos llama al Señor a que nos acerquemos a Él en santidad, que lo conozcamos, que Él es santo y que solamente Él es digno de honra, de gloria, alabanza y adoración. Que solamente Él es digno que nos acerquemos en santidad ante Él, que solamente Él es digno de honra, de gloria y alabanza. Así pues, como dijo el hermano Pedro, desechemos ya el tiempo pasado, ahora practiquemos la santidad, la cual nos dará vida eterna, la cual nos dará paz, gozo, la cual nos dará bendiciones, la cual nos dará todo aquello bueno que el Señor tiene para nosotros. Así que, iglesia, conozcamos al Señor y vayamos tras su conocimiento, y Él se dejará hallar y nos bendecirá. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, por tu revelación. Gracias, Señor, porque eres santo, porque eres bueno. Por tu Hijo amado Jesucristo, gracias, Señor, porque no nos has vestido de las maldades que hemos cometido, Señor, sino que nos has vestido de gracia y de amor. Gracias, bendito Jesucristo, porque entregaste tu vida por nosotros, Señor, y nos has llamado, Señor, a una vida eterna juntamente contigo. Gracias, Señor, porque eres bueno, Señor, porque para siempre es tu fidelidad y para siempre es tu misericordia. A usted sea la honra, la gloria, la alabanza, la adoración por los siglos de los siglos. Amén.